Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Matemáticas con Pelo. Mucho gusto en volver a recibirlo en uno de estos videos. Muy contento de contar con su visita. Muchas gracias por todo el apoyo que he tenido durante este tiempo. Ya hemos sobrepasado la 100 cantidad de me gusta a la página de Facebook. Seguimos aumentando la cantidad de suscriptores en YouTube, así que nada, muy contento, muy contento. Muchas gracias por todo el apoyo. Bueno, como ustedes saben, nosotros hemos dejado un desafío, ya que han tenido toda una semana para poder hacerlo. Nosotros seguimos con el asunto de la geometría euclidiana, en particular con los polígonos. En el video anterior nosotros estuvimos viendo algunas fórmulas que se podían usar en este tópico, y hoy día vamos a centrarnos en la clasificación que tienen, pero según su forma, ¿ya? Aquí vamos este capítulo más que nada va a ser de conceptos, ¿ya? Y que al final de esos conceptos nosotros lo vamos a plasmar en dibujos para ver cómo se van combinando y cosas por el estilo. También vamos a nombrar algunas formas de nombrar, para la redundancia, estos polígonos, ya para que ya finalicemos esta etapa y pasemos al siguiente tema, que van a ser las rectas paralelas, ya sobre todo cuando están cortadas con una secante. Así que lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es el desafío que dejamos ya de la semana pasada, que es el siguiente: para un polígono de 8 lados, hallar a las diagonales totales y b la intersección de diagonales. Para eso nosotros teníamos que usar nuestras dos fórmulas, ya. Para la a, entonces acá vamos a poner la respuesta. Ya, para la A, entonces nosotros tenemos que usar, para las diagonales totales, teníamos esta fórmula. Las diagonales, ojo, acuérdense que era de la cantidad de diagonales que salían de uno de sus vértices, ¿ya? Eso era lo que yo te metí. Entonces tenemos eso, tendríamos n era la cantidad de vértices, ¿ya? n-3 dividido n, ¿ya? Es así de sencillo. Llegar a reemplazar. Como este era de 8 lados, lo que hay que reemplazar es la cantidad de estos vértices que va a tener. Acá, coincidentemente, un polígono de 8 lados, como este, por ejemplo, allí, ustedes lo pueden dibujar allí a grosso modo, ¿eh? No es necesario que sea totalmente regular, sino que acá está pidiendo que sea 8 lados. Si se fijan, acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ya? Entonces tiene 8 vértices. ¿Ya? Entonces esa es nuestra conclusión, tiene 8 vértices. ¿Por qué hago esto? Porque recuerden que esta fórmula no es por lados, es por vértices, ¿ya? Ojo con eso, porque va a suceder en algún momento que puede ser esto algo irregular y que tenga algunos cortes, por ejemplo, y ya no va a ser la misma cantidad de vértices con respecto a los lados, así que pongan ojo, va a ser un bosquejo ahí o algo por el estilo. Ya, entonces este tiene vértice, tiene 8 vértices, este polígono de 8 lados, ¿ya? Entonces, o por lo menos que dibujamos ahí, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos que reemplazar solamente. Se va a quedar 8, factor de 8 menos 3, dividido 8, ¿ya? Obviamente estos se van. Se va a quedar 5. ¿Ya? Y esa es la cantidad, el número de diagonales que yo puedo trazar desde un vértice al resto. Ahora, si yo quiero saber cuántas diagonales totales va a haber, va a ser 8 por la cantidad de vértices, o sea, 5 por la cantidad de vértices que tenga. ¿Ya? Ahí considera todas las diagonales que puedo sacar por todos lados. O sea, sería el número de diagonales totales va a ser igual a el número de diagonales que habíamos sacado por la cantidad de vértices. ¿Ya? Que nosotros lo habíamos simbolizado con n, ¿ya? Entonces va a ser 8 por 5, o sea, van a ser 40, ¿ya? Esa va a ser la cantidad de diagonales totales, ¿ya? Pero eso es contando, incluso a haber veces que se van a contar algunas que ya se repiten, porque estamos hablando, y de hecho, este número acá es el que tiene más asidero, porque es lo que indica, por ejemplo, en este caso, desde un puro vértice, a cuántas diagonales puedo trazar. Y se fijan, aquí son 5, ¿ves? Como indica acá. Pero hay veces que yo, por ejemplo, puedo decir ya, también de acá son 5, pero aquí se va a repetir, por ejemplo, la que ya había tomado de acá se va a repetir.
Entonces, claro, yo puedo trazar 40 diagonales, como les he dicho, porque de cada uno yo puedo trazar 5, pero hay algunas que yo tengo que ir descontando. Entonces, es por eso que es mejor dejarlo de esta manera. ¿Ya? Que es la cantidad, este es el número de diagonales trazables desde un vértice. ¿Ya? Entonces esa sería nuestra primera respuesta. ¿Ya? Entonces esto era desde un vértice. Nosotros hicimos esta aclaración por si acaso, en el video anterior, ¿ya? Para que no piensen que yo estaba haciendo alguna trampa o le omití información, ¿ya? Las personas que vieron el capítulo anterior se van a dar cuenta que yo hice esa especificación. ¿Ya? Y ahora para la B. Entonces, para la B, tengo que utilizar la otra fórmula, ¿ya? Entonces, para la B, la intersección de los diagonales, ¿ya? Entonces ahora tenemos que ver si yo trazo esas 40 trazos, ¿cuántas veces se va a cortar todas esas diagonales? ¿Ya? Y la manera de hacerlo es el número de intersecciones, y aquí sí va a ser la cantidad de intersecciones totales. Tengo que trazar todas las diagonales, o sea, esas 40 líneas. Imagínense hacer esas 40 líneas acá, que obviamente van a ser menos, porque van a haber algunas que se repitan, pero la cantidad de intersecciones es inconmensurable. Entonces aquí va a ser una tremenda mazamorra, como se dice en el coloquio, y no se va a poder entender cuántas intersecciones realmente tengo. Entonces es mejor sacarlo con una fórmula, que es la que tenemos acá, que es n, factor de n menos 1, factor de n menos 2 y factor de n menos 3. Todo eso dividido por 24. Ya, n es la cantidad de vértices, así que ahora, como ya tenemos que es 8, ya lo podemos reemplazar sin ningún problema. Entonces me queda 8, factor de 8 menos 1, factor de 8 menos 2, factor de 8 menos 3. Todo aquello dividido por 24. ¿Ya? Entonces, n sub i, del polígono 8 lados, va a ser igual a 8 por 7 por 6 por 5, ¿cierto? Dividido 24. ¿Ya? Esto con esto se pueden simplificar. Y esto me queda 1, y esto de acá me queda 3. Y esto con esto se pueden simplificar. Y esto me quedarían 2. ¿Ya? Recuerden que eso se puede hacer. No, yo les he enseñado antes cuando hicimos los conjuntos que se podía simplificar. ¿Ya? Entonces me quedaría al final, me quedaría 1 por 7 por 2 por 5. Todo aquello dividido por, esto era 1, por 1. ¿Ya? Entonces el número de intersecciones totales va a ser igual a 1 por 7 es 7, por 2 es 14 y por 5 es bastante. No, 70. 70. ¿Ya? Si quieren también lo pueden ver así al revés. Que 2 por 5 es 10, por 7 es 70. ¿Ya? Entonces quiere decir que hay 70 intersecciones. Vamos a poder numerar las 70 intersecciones que hay dentro de ese, bueno, en este caso, intento de octágono regular. Difícil, ¿me entienden? Entonces, es mejor poder tratar de sacarlo con una fórmula. Como les dije, mira, este es de 8 lados. Normalmente esas cosas sí se ven, en los de 6 lados, 7 lados, 10 lados. Normalmente se ven, y mira la cantidad de intersecciones que hay. Y para poder dibujarla va a ser una complicación mayor. Así que nada, pues ese era el desafío. ¿Ya? Era sencillamente saber traspasar, digamos, los 8 lados a ver cuántos vértices tenía y después reemplazar las fórmulas. Y eso era todo. No tenía mucha ciencia. Así que nada, pues ahora vamos a ver a la clasificación de acuerdo a su forma. ¿Ya? Como les digo, esto va a ser una clase de materia, no va a tener un desafío esta vez. Pero sí es bueno saberlo porque esto después, cuando hay ejercicios, dicen esas ciertas características que nos van dando datos y uno de repente no sabe cómo interpretarlos o no sabe, o está omitiendo un dato que nos están dando implícitamente. Así que hay que poner mucho ojo. ¿Ya? Así que nada, vamos allá. Ya, entonces empezamos con la clasificación según su forma.
Ya, aquí por ahora van a ser, es puro parlamento, pero ya al final vamos a hacer algunos dibujitos para ir mostrando, plasmar todas estas características. Yo creo que algunas de estas definiciones ustedes las han escuchado alguna vez, pero estas son las definiciones más, entre comillas, formales. Ya, un polígono simple, ya, siempre estamos hablando de polígonos, ojo. Ya, dice sin ningún par de aristas. Aquí en la geometría plana las aristas es el lado, ya. Lo que pasa es que se generaliza porque también algunas de estas también corresponden a los poliedros. Los poliedros tienen aristas, ya, están en 3 dimensiones. Pero para nosotros esto está generalizado. Entonces, si ningún par de aristas no consecutivas se cortan, equivalentemente su frontera tiene un solo contorno, ¿ya? Eso es un polígono simple. Ahora, un polígono complejo o cruzado, si dos de sus aristas no consecutivas se intersectan, ¿ya? O sea, es totalmente lo contrario. Si se fijan, una, ¿cómo se llama? Tiene un solo contorno durante toda la frontera y las aristas consecutivas no se cortan, y acá es sí se intersectan, ¿ya? Es eso, lo uno o lo otro, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Después tenemos convexo. ¿Ya? Se ve también en la óptica, por ejemplo, esas palabras, cóncavo, convexo, ¿ya? Dice, si todo segmento que une dos puntos, cualquiera del contorno de un polígono, o sea, estamos hablando de la frontera, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, si es que estoy hablando de la frontera, es que, por ejemplo, si tengo el triángulo, esto es la frontera, ¿ya? Es todo lo que está alrededor, a eso se refiere. Ya, del contorno del polígono yace en el interior de este. ¿Ya? Todo segmento está en el interior. ¿Ya? Todo polígono simple y con sus ángulos internos menores a 180 grados son convexos. ¿Ya? O sea, todos los polígonos que, si uno suma todos los ángulos internos y están en 180 grados o menos, entonces quiere decir que son convexos. ¿Ya? O sea, se refiere a que, por ejemplo, no sé, en el triángulo equilátero, sus lados estos van en 60. Entonces, como es menos de 180, es convexo. ¿Ya? En un rectángulo, supongamos que es un rectángulo regular, esto es de 90 grados, en menos de 180, entonces es convexo. Y así, a eso se refiere. Pero tienen que ser todos los ángulos que yacen dentro de la frontera, todos. ¿Ya? Con que haya uno que sea mayor que 180, ya no es convexo y pasaría a ser el que está acá, el no convexo. Si existe un segmento entre dos puntos, ¿ya?, de la frontera donde el polígono que tiene sale al exterior del mismo, o bien si existe una recta capaz de cortar el polígono en más de dos puntos, ¿ya? Y aquí también pasa lo contrario a esto, o sea, que sea mayor que 180. Por ejemplo, uno bien rapidito, no sé, supongamos esto. Ese ángulo de ahí es mayor a 180. Entonces ya es no convexo. Y si yo trazo una recta aquí, corto en más de dos puntos. ¿Entiendes? Aquí, en más de dos puntos. ¿Ves? Aquí corto en 1, 2, 3, 4. Entonces este ya es un polígono no convexo. Ya, y al contrario que todos creen que el opuesto de convexo es cóncavo sí o sí, no siempre, porque la condición para que sea cóncavo es que sea un polígono simple además, tiene que ser un polígono simple. Ya, si es un polígono complejo y no convexo, no se convierte en cóncavo. Ya, que tiene que ser un polígono simple y no convexo, o sea, tiene que cumplir esta condición y además tiene que cumplir esta condición, y ahí se transforma en cóncavo. ¿Ya? Así que esas son las primeras 5, y ahí vamos a continuar. Ya, como les digo, por ahora puede ser un poco enredado, ya, porque son solamente palabras, pero cuando ya lo plasmemos en dibujos, ahí se van a dar cuenta que en realidad no es tan difícil de ver. ¿Ya? Así que vamos a continuar ahora con lo que son los equiláteros, equiángulos, cosas por el estilo. ¿Ya? Ya seguimos con el equilátero. Si tiene todos sus lados de la misma magnitud, ya, por ejemplo, el triángulo equilátero, el cuadrado, cosas por el estilo, ya. No son ejemplos bien claros, bien simples, ya. Luego tenemos el equiángulo, si todos los ángulos interiores son iguales, ya, porque por ejemplo el rombo,
ejemplo, el rombo tiene, si es equilátero, porque tiene todos sus lados iguales, ¿ya? Sus lados son iguales, pero sus ángulos no son iguales. Ese y ese son distintos. Entonces, para que sea equiángulo, tiene que tener todos iguales. Entonces, por ejemplo, el rombo es equilátero, pero no es equiángulo, ¿ya? Y cuando se cumple de que son equilátero e equiángulo, se transforman en regulares, que es lo que se ve. Entonces, por ejemplo, todos los que, por ejemplo, el cuadrado, el triángulo, todo el pentágono, que son todos esos son regulares, es porque son equiángulo y equilátero, ¿ya? Es una gran característica. Después tenemos los irregulares. Si no es regular, entonces es irregular, ¿no? O sea, no es que no cumple una de las dos características. Por ejemplo, el rombo que les hablaba antes es uno irregular, porque cumple uno de esos, pero otro no. ¿Ven? Es así de sencillo. Después tenemos unos que son cíclicos. Si existe una circunferencia que pasa por todos los lados por todos los vértices del polígono. Todos los polígonos regulares son cíclicos. O sea, por ejemplo, si yo tengo acá el cuadrado, ¿ya? Supongamos que esto es un cuadrado regular, yo a través de todo esto, de todo esto de acá, yo puedo trazar una circunferencia, intentando de que sea una circunferencia normal, ¿ya? Entonces, como pasa por todos los vértices, se cumple, es cíclico, ¿ya? Si yo hiciera un triángulo, ¿ya? Supongamos que este es un triángulo equilátero, también va a pasar lo mismo, ¿eh? También voy a poder trazar una circunferencia. Cosas así, a eso se refiere, ¿ya? Y todos los polígonos regulares, o sea que son equiángulo y equilátero, van a ser también cíclicos. Eso es lo que está diciendo. Ya, después tenemos los ortogonales o isotéticos, no isométricos, isotéticos. Si sus lados son paralelos a los de los ejes cartesianos, ¿ya? El eje X o el eje Y, ¿ya? Acá está el eje X y el eje Y, esto ya lo hemos visto antes, como a grosso modo, ¿ya? El asunto del plano cartesiano, después lo vamos a profundizar más cuando veamos la ecuación de recta. Pero este es un plano cartesiano y, por ejemplo, un polígono que es ortogonal o isotético sería un cuadrado. O un rectángulo, por ejemplo. Porque las bases son paralelas al eje X, ¿ya? Y la altura van a ser paralelas al eje Y. ¿Ven? Entonces un rectángulo, por ejemplo, puede ser o un cuadrado, un polígono rectangular. Ya fuera cual fuera. Ya en su gran mayoría, no todos. Así que nada, pues. Estos serían los siguientes, así que vamos a seguir revisando. Y ahora estos todavía eran como normales, yo creo que tienen que haberlo escuchado. Ahora vamos a empezar a hablar de otros que son casos particulares, ya para después ver lo que le había comentado, que son los dibujos, que nos van a decir más o menos la combinación entre las cosas y más o menos cómo se verían todas estas cosas que nos estamos nombrando, ¿ya? Continuamos ya con las últimas definiciones. Ya después de esto vamos a hacer los dibujitos, donde vamos a ver digamos la combinación de una o más características en un solo polígono, ¿ya? Bueno, continuamos entonces. Es el aleveado. Dice, si sus lados no están en el mismo plano, ¿ya? Lo que pasa es que yo les puedo decir, por ejemplo, de que ya algo que está en este plano, ¿cierto? Pero supongamos que nosotros tenemos que sigue siendo un polígono, ya, porque se supone que el polígono es una bidimensional, pero quizás yo estoy en el plano 3D, ya. Supongamos que yo estoy en el plano 3D aquí, ya, y este sigue para acá, y este sigue para allá, ya, y el polígono, claro, tiene dos lados, pero está suscrito así, ¿entienden? Está, por ejemplo, cruzado entre los tres planos. Sigue siendo un polígono, porque está en dos dimensiones, si uno lo mira de arriba, pero está inserto en tres lados, ¿entiendes? Entonces, eso es un polígono aleveado, ¿ya? Que sean de dos dimensiones significa que siempre va a estar en dos dimensiones, no puede estar en tres, por ejemplo. Y ahora que tomen nota de aquello, porque esto es muy importante, ya tenerlo en cuenta, no se olviden que eso también puede pasar. Ya, después tenemos el estrellado, que dice si se construye a partir de trazar diagonales en polígonos regulares. ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos, por ejemplo, del pentágono? Teníamos así, ya supongamos que tenemos los regulares, nosotros empezamos a trazar las diagonales
Ya, y después si yo trazo con esta, después trazo con esta y esta, ¿ves? Mire, se te forma una estrella, ¿ves? A eso se refiere, ¿ya? Por algo hicimos las diagonales primero y no hicimos esto antes, ¿ya? Entonces, dice, sostienen diferentes construcciones dependiendo de la unión de los vértices, ¿ya? Entonces va a depender, van a ser distintas las estrellas dependiendo de cuántos vértices tengo. ¿Ya? Reticular. Es simple, ¿ya? Al representarlo en un reticulado, cada vértice yace exactamente en un vértice de cuadrado unitario del retículo, ¿ya? O del reticulado. Es como una red. ¿Ya? Por ejemplo, la red es cuando uno ve, cuando juega fútbol, tiene la red que de repente es hexagonal, de repente es cuadrada. O por ejemplo, las vigas que se utilizan, ¿cómo se llama? Las vigas metálicas, por ejemplo, que tienen estas formas así. Por ejemplo, no sé, pues supongamos las pueden tener así, ahí por ejemplo, y después las tienen así. ¿Ya? Pero cada una de estas cuestiones se le llama retícula. ¿Ya? Y esto en conjunto es un reticulado. A eso se refiere. ¿Ya? Y monótono dice si existe alguna dirección del plano en la que cual todos los cortes del polígono en esa dirección consisten en un punto o segmento. O sea que todas se direccionan hacia uno. Por ejemplo, el diamante. ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, tienen ahí el diamante ahí, ¿ya? Y todas van ahí hacia acá. Por ejemplo. Eso, obviamente estamos hablando de tridimensional, pues, pero hay cosas que son bidimensionales, no sé, supongamos una conjunción de triángulos. Todos van apuntándose a la misma cuestión. Eso es lo que es monótono. Ya, entonces, bueno, eso serían entonces la clasificación, de acuerdo a sus características físicas, o sea, en realidad su aspecto. ¿Ya? Así que ahora lo que vamos a hacer es dibujarlos, ¿ya? Y les voy a también escribir ahí qué son, ¿ya? Si es que es una sola cosa, si es otra, si es que tiene más de una característica, no, cosas por el estilo, ¿ya? Para que quede más claro, porque obviamente con dibujo es más fácil de explicar y es más fácil de entender, ¿ya? Así que vamos allá. Ya, entonces vamos a ver por último los dibujitos para que se entienda mejor lo que hemos estado hablando en este capítulo respecto a las definiciones y a ver si les queda más claro. Y acá están los convexos, aquí hay un ejemplo de uno convexo donde todos los ángulos interiores son menores a 180 grados. ¿Ya? Acuérdense que será la condición. Acá hay uno cóncavo que, claro, estos tres son menores a 180 grados, pero este de acá, este de ahí es mayor. Ese ángulo ahí, supongamos que es un ángulo alfa, es mayor que 180 grados. Entonces ya se transforma en cóncavo. Ya, después tenemos el cíclico, que si está, uno puede, en este caso el triángulo equilátero, ojalá, o regular, puede estar circunscrito por una circunferencia, o está rodeado por una circunferencia a través de su vértice, se transforma en cíclico. ¿Ya? No hay ninguna dificultad en eso. Ya todos los regulares van a ser cíclicos. Igual que tenemos un equilateral, que era el ejemplo que le había dado, ¿se acuerdan antes? Que era el asunto del rombo. Aquí el rombo es equilateral, pero no es triangular, porque por ejemplo este ángulo de aquí con ese son distintos. Eso es uno y ese es otro, no son los mismos. Entonces, claro, este es equilateral porque todos los ángulos, o sea, todos los lados son iguales, pero no los ángulos. ¿Ya? Entonces ya no se transforma en uno regular. Después tenemos un equiangular. Ve, acá hay por ejemplo uno que no es regular, pero sí es equiangular. Son todos iguales. Todos son ángulos. Después tenemos un regular complejo. Complejo porque se cortan en más de un trazo corta más de una vez un lado. ¿Ves? Por ejemplo, este trazo de aquí corta dos veces ese lado. Se corta dos veces. Ya, parece regular, porque tiene todos sus lados iguales, tiene todos sus ángulos iguales, pero es complejo porque se corta más de una vez. ¿Ya? O cuidando obviamente de que esto sea una estrella perfecta, que obviamente esta no lo es porque está hecha pulso. Lo mismo acá. El caso de un cuadrado, no cuadrilátero, un cuadrado es regular y complejo, o sea, es convexo. ¿Por qué? Porque tiene lados de menores de 180 grados, que serían los de 90, que es lo que tenemos acá. ¿Ya?
Y además es regular porque tiene todos sus lados iguales. O sea, es equilátero y triángulo. Entonces se transforma en un regular convexo. ¿Ya? Después tenemos otros más complejos, o siempre también, pero que tienen más características. En este caso, por ejemplo, el de acá. Este es un polígono simple. ¿Ya? Esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería un tipo de un hexaedro. ¿Ya? Un tipo de hexaedro. O sea, hexaedro. Un hexágono. Hexaedros son para poliedros, disculpen. Un tipo de hexágono, ¿ven? Pero no es como el que nosotros conocemos, que es este así, ¿cierto? Ese, que este es el hexágono regular. Este también es un hexágono, pero nomás que la diferencia va en la forma que tiene. Y esa forma hace que tenga otras características que el otro no tiene. Que por ejemplo, que es un polígono simple, ya que también como el hexágono regular, es cóncavo. En este caso, a diferencia del hexágono regular que es convexo, este es cóncavo. ¿Por qué? Porque tiene este ángulo, que es mayor a 180. ¿Ves? Y es irregular. Es irregular porque no todos sus lados son iguales. ¿Ya? Y después tenemos otro, que es este de acá, que es un polígono complejo, porque se cortan en más de una. ¿Ven? Así como ven acá. Después tenemos uno que es convexo, ¿ya? Porque todos sus ángulos de acá que son interiores menores de 180 grados. ¿Ya? Todos los que están ahí. Y es irregular, que es lo que hemos estado viendo. La diferencia entre regular y irregular. No necesariamente van a ser, no hay ninguna garantía de que todos sus lados sean iguales, todos sus ángulos sean iguales, etc. Así que, no, ese es más o menos el resumen de todo lo que hicimos hoy día. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer por último es ver una leve compilación o tablita donde pongamos la cantidad de lados que tienen los polígonos y cómo se nombran. ¿Ya? Vamos a ir del 1 hasta el 12, yo creo, porque ya después de eso ya son son nombres que uno nunca va a ver, pero hasta el dodecaedro ya, dodecaedro, estoy metido con los poliedros todavía, hasta el dodecágono, ya hasta ahí uno ve un polígono 12 lados, ya después de eso ya no es necesario aprenderse la memoria, pero del 1 al 12, o en realidad del 3 al 12, porque polígonos de 1 y 2 lados no existen, ya es necesario saber. Así que eso es lo que vamos a ver ahora y ya con eso vamos a finalizar el capítulo. Finalizamos entonces con los nombres según el número de lados que tenga. Ya como les prometí, voy a tener una lista acá desde el 3 al 12. Hay otros nombres, les voy a hablar de unas particularidades para que vean que después ya no vale la pena estarse aprendiendo todo esto. Pero sobre todo para la gente que quiere aprender esto de forma regular y no hace una carrera de la matemática, ¿ya? E incluso la gente que hace una carrera de la matemática no sea tanta lata, la verdad. Solamente una particularidad. Pero estos sí son importantes. Muchos de ellos ustedes tienen que haberlo escuchado muchas veces. Y vienen, muchos de estos nombres vienen de los números cardinales, ordinales, de ahí empiezan a verse ese tipo de cosas. Y ya hemos visto antes. Nosotros tenemos de 3 lados, y va a ser un trígono o un triángulo, ya dependiendo cómo sea. Entonces tenemos de 4 lados, que es un tetrágono, un cuadrilátero o un cuadrángulo, ¿ya? Después tenemos de 5 lados, que sería un pentágono, de 6 lados, un hexágono, de 7 lados, un heptágono, ¿ya? Ojo con eso, hexágono y heptágono no es lo mismo, hay gente que los confunde. Después tenemos de 8 lados, es un octágono o un octógono, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Octógono y octágono aquí en este caso es lo mismo. Después, con 9 lados, es un eneágono. Ya, ahí después en las redes sociales voy a preguntar qué es un eneálogo. Y ahí ustedes ahora van a saber de que es un polígono de 9 lados. ¿Ya? Eneálogo o nonágono. ¿Ya? Después tenemos de 10 lados, que es un decágono. Después tenemos un de 11 lados, que es un endecágono o un decágono. Tiene incluso acedero, así como que se entiende de dónde viene. Y después dos decágonos, ¿ya? Entonces, claro, ya después como que empiezan a regularizarse. Ahí tiene el tridecágono, pero ya por ejemplo el tridecágono también se puede llamar como triscaidecágono. Mira el nombre.
ya después tetradecágono, pentadecágono, etc. Y así va avanzando. Pero por ejemplo, ya después en el 20 se llama los iso, ¿ya? Por ejemplo, es el isodecágono, ¿ya? Que es el 20, o bien también es llamado el icoságono, ¿ya? Y ya después empiezan a haber otras terminaciones. Por ejemplo, el 28 se llama icosakai octágono. ¿Para qué aprendernos eso? ¿Entiendes? ¿Ya? Después tiene triacontágono, que es el de 30 lados. ¿Entiendes? Entonces, aprenderse eso ya es torturarse solo. ¿Ya? Entonces vale la pena, claro, quizás hasta el 20, no sé. No, pero no más que eso, yo creo que hasta el 12. Eso es lo que uno a lo máximo ve en ejercicio y cosas por el estilo. Así que, nada, pues, este es un leve resumen de de la cantidad en clasificación por lado, también veo la clasificación según sus características, de su forma en realidad. Y eso fue el capítulo 2 y nos centramos más que nada en seguir conociendo el asunto de los polígonos en general. ¿Ya? Y con esto damos por finalizado todo lo que tiene que ver con polígonos. Y nuestro siguiente tema es las rectas paralelas. ¿Ya? La siguiente clase también va a ser de materia, pero vamos a ir ejemplificando, entonces van a ver un poco más de números. Que es básicamente esto. Tenemos dos rectas paralelas y una secante. ¿Ya? Entonces, ¿qué va pasando aquí? Aquí nos vamos a empezar a dar cuenta que estos dos ángulos son iguales porque son opuestos por el vértice, que estos son suplementarios, que este de acá, este con este son alternos internos, que estos de acá son alternos externos y van a tener una cierta característica. Todas esas cosas las vamos a ver el próximo capítulo. ¿Ya? Vamos a ir paso a paso, explicándolo, viendo toda la equivalencia, todas las formas, y para que bien clarito, porque esas cosas que vamos a ver ahora es muy útil para después resolución de ejercicio. ¿Ya? Así que, nada, pues nos estamos acercando a pasos agigantados, ya empezar a analizar los polígonos uno por uno. Por ejemplo, todas las características del triángulo, de los cuadriláteros, de las circunferencias, de todas esas cosas, ya después ir avanzando en áreas, en cosas, volúmenes, después poliedros. Hay mucho de la geometría todavía por ver. Así que, nada, pues con esto me despido. Muchas gracias a todos los que han llegado hasta aquí. Obviamente esta semana no hay un desafío porque fue de materia, pero yo creo que ha sido enriquecedor para más conocimiento, para ver cómo se van clasificando los polígonos, ya que es más complejo de lo que parece, ya poder clasificarlo. Así que no, pues lo dejo invitado a un nuevo capítulo de Matemáticas con Pelo, como les decía ya, hablando de las rectas paralelas, y esperando que tengan un buen fin de semana. Ojalá que sea uno bien tranquilo para todos ustedes. Obviamente, como siempre, les dejo el link a mis redes sociales en la descripción. También ahí están los símbolos matemáticos, algunas otras ayudas también que pueden ir viendo. Suscríbanse si no lo han hecho, activen la campanita para las notificaciones, déjenme un comentario si es que tienen alguno que hacerme, algún reparo, alguna corrección, siempre bienvenida para seguir mejorando en cualquier sentido. Dejen like, compártalo y nada, muchas gracias por apoyar este proyecto y tengan un buen fin de semana, reitero. Sí.